Segunda de Corintios 13:5. Gloria a Dios. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, por tu bendita palabra y por la enseñanza que has separado para nosotros en esta hora. Permítenos, oh Dios Todopoderoso, entender, aleluya, entender la enseñanza que has separado, que podamos retenerla en nuestros corazones y sobre todo ponerla por obra. Con confianza te pedimos, Padre Santo, entendiendo por tu palabra que tu oído está atento a nuestra oración. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay dos pasajes de la Escritura dirigidos a la iglesia de Corintios que el apóstol Pablo usa la misma expresión. Aquí en 2 de Corintios 13:5 y en 1 de Corintios 11:31. Usa la misma frase. Dos realidades diferentes, una misma frase con un mismo propósito. Dos tiempos diferentes, dos realidades diferentes, una misma congregación con un mismo propósito. Usualmente cuando la Escritura menciona algo dos veces o cuando el Señor menciona algo dos veces, es porque dice la misma Escritura que es seguro. O sea, hay una seguridad, una firmeza que Dios está tratando de transmitir cuando Él repite algo dos veces. La misma Escritura enseña eso. Por ejemplo, si usted tiene un sueño y ese sueño le impactó, usted está seguro que ese sueño tiene un significado. Y usted vuelve que el sueño se repite, otro tiempo el sueño se repite, es porque, dependiendo del sueño, por supuesto, pero es posible que Dios esté tratando de decirle algo. Es posible que Dios esté tratando de decir algo. Cuando la Escritura menciona algo dos veces, en relación a la segunda venida de Cristo, la Escritura lo menciona más de dos veces. Quiere decir que el asunto es seguro. Cristo viene, hermanos queridos. Viene y viene prontito, prontito, prontito. Aquí en este preciso momento, en este contexto que hemos leído, les dije ya que Pablo le está escribiendo a una congregación que se encuentra en Corintios, le habla, usa la misma frase en dos contextos diferentes, pero por una misma razón, o sea, por un mismo propósito. Aunque son dos contextos diferentes, pero el propósito es el mismo, es el mismo. Entonces, es necesario que nosotros
nos detengamos un momentito y prestemos atención el por qué dice la Escritura, el apóstol San Pablo, que nos examinemos. Porque en 1 de Corintios 11:31 le está diciendo en relación a la Santa Cena, dice, examinaos a vosotros mismos. Aquí es otro contexto, pero el propósito es el mismo. Debemos nosotros prestar atención el por qué la Biblia nos dice a nosotros que nos examinemos. Gloria a Dios. Que nos examinemos. Cuando usted va al médico y le pide al médico que lo examine, y usted va al médico porque usted se siente inquieta por algo que siente en su cuerpo, un malestar tal vez, algo inconsistente. Y usted va al médico y le dice, examíname porque hay algo que yo sé que hay algo que está mal conmigo. Y el médico lo examina, el médico se detiene y busca sus herramientas y lo examina. El médico le mira a los ojos. La Biblia dice que los ojos es la lámpara del cuerpo. Por eso es que el médico mira los ojos, porque los ojos le dicen al médico hay algo mal con el cuerpo. Y antes de que ellos supieran eso, ya Dios lo había revelado, que los ojos son la lámpara del cuerpo. El médico le manda a sacar sangre, porque la sangre determina, en el pH, determina si puede haber algo que no está bien con su biología. El médico le manda a sacar placas, le hace un ultrasonido, le hace un, ¿cómo se llaman los otros? Un MRI, le manda a sacar algo del KG, ¿cuánto? EKG del corazón, ¿verdad? Le hace muchos exámenes, le chequea la presión. ¿Cómo está la presión? ¿Está alta? ¿Está baja? En la sangre chequean cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, cómo está el azúcar, si está muy cara, si está muy barata, ¿cómo está? El médico le hace un examen, porque usted sabe que hay algo que está mal con usted. Y usted quiere saber qué es lo que está pasando. Es un examen. Puede ser. Si el médico viene para atrás, después de haber hecho todos los exámenes habidos y por haber, y determina no hay nada malo con usted, puede ser que la examinación deba ser de otra naturaleza. Que la examinación no sea biológica, sino que la examinación sea del alma. Porque nuestra alma tiene el poder de hacernos sentir físicamente que hay algo malo. Nuestra alma tiene el poder de hacer que nuestro cuerpo comience a segregar unas químicas que afecten algunos órganos del cuerpo. Por eso es que cuando una persona está mal, no funciona bien arriba y determinan que hay un desbalance químico, comienzan a darle ciertas químicas para balancearlo. Porque cuando hay un desbalance químico, el alma no está funcionando bien. Porque el alma utiliza el cuerpo a través del sistema nervioso, el alma utiliza el cuerpo para su expresión afuera. Como quiera, hay que hacer un examen, hay que examinarse, como quiera. Si es físico, si es emocional, si es mental, si es psicológico, como quiera, hay que hacer un examen para determinar. Yo no estaba durmiendo bien y me levantaba a la 1 de la mañana y a las 2 de la mañana y no dormía toda la noche. Y yo dije, el Señor te reprenda, Satanás. Yo necesito dormir. Y reprendí al diablo. Y cuando reprendí al diablo, cayó en mis manos, yo le contesto a ustedes, ya cayó en mis manos un video de un especialista en obesidad y metabolismo.
Y el video que me cayó a mí fue precisamente relacionado con el sueño. Él dijo dos cosas relacionadas al sueño. Si tú te levantas de 1 a 3 de la mañana, chequéate el hígado. Y dijo, y si no puedes dormir, en otra parte dijo, si no puedes dormir, es posible que ese reloj biológico, hay un reloj biológico general que da vuelta alrededor del cerebro, que ese reloj controla los demás relojes biológicos que tiene el cuerpo. Ese reloj se salió de su hora. Y la forma de llevarlo a su hora normal, ¿sabes cómo lo vas a hacer? Levántate cuando el sol esté saliendo, subiendo, mira hacia el sol por 2 o 3 o 4 minutos, mira hacia el sol sin mirar directo al sol lo más que puedas resistir. Eso va a hacer que tu reloj vuelva a su hora normal, a 0000 y comience a caminar normalmente. Y yo dije, eso me parece a mí, ¿será eso verdad? Pero yo lo voy a probar. Yo dije, yo lo voy a probar. Y lo probé, me levanté a caminar y lo probé. Usted me puede creer, queridos hermanos, que el reloj volvió a su estado normal y del sueño se arregló el problema del sueño. Sin pastillas para dormir, sin tesis para dormir, sin nada para dormir, solamente con algo que Dios había hecho, que físicamente se había salido por otras razones, se había salido, pero el sol me hizo que eso regresara a su estado normal. ¿Sabe lo que dice Salomón? Buena es la luz del sol a los ojos. ¿Por qué es buena? Ese especialista me dijo por qué es buena. Tu reloj se va a regresar a su estado normal. Comprobado. Yo lo probé que era así, lo comprobé. ¿Funciona? Sí funciona. No es brujería, no es hechicería, no es misticismo, es ciencia. Y yo le pregunté al médico de cabecera lo que me había pasado y me dijo, sí es verdad, eso es cierto. Y me dijo, ¿a ti te pasó eso? Sí. ¿Y lo arreglaste? Y le dije, sí. Y me dijo, interesante. Interesante. Hermanos queridos, examinemos por qué. Yo pregunté, ¿por qué estoy perdiendo el sueño? Reprendí al diablo inmediatamente, no le di oportunidad. Pero investigué que el asunto podía ser físico, era simplemente físico, por otras cosas era físico. Y se arregló. Examinémonos, dice el apóstol San Pablo. Y Pablo no está hablando de examinarnos físicamente, él está hablando en relación a la fe. Mire el texto que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De la misma forma que el cuerpo biológicamente se puede salir de su funcionamiento normal y ese reloj normal que gobierna, ese reloj biológico que gobierna todo el funcionamiento del cuerpo, inclusive el hígado tiene una hora dentro de la noche que él comienza, se activa ese reloj y comienza a hacer su trabajo. Y ese reloj del hígado lo controla ese reloj general, como otras partes del cuerpo que funcionan durante la noche. Mientras usted duerme, el cuerpo comienza a reponerse. El cuerpo comienza a reponer ciertas partes. Las células comienzan a reponerse, controlada por ese reloj. Fíjate, se sale de lugar ese reloj general y todo lo demás se sale de su funcionamiento normal. Bueno, Pablo entonces dice, examinaos si estáis en la fe, porque de la misma forma que el cuerpo se pueden salir algunos órganos de su funcionamiento normal por causa de que el reloj general biológico se salió de su funcionamiento normal, en la fe sucede lo misma cosa, en la parte espiritual sucede lo mismo. La fe, lo cual es el evangelio, lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Creemos que Jesucristo es el Señor, creemos que Dios le levantó de los muertos, creemos que Él es el Salvador del mundo, creemos que si nos arrepentimos de nuestros pecados y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, Él viene a ser nuestro Salvador y Él viene a morar dentro de nosotros. Y también creemos que Él viene pronto por nosotros. Creemos que hay que vivir apartados para Dios. Creemos que Él es santo y creemos que hay que vivir en santidad. Nosotros creemos todas esas cosas. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. ¿Cómo nos aseguramos nosotros que podemos mantenernos en esa fe?
Porque de la misma forma que el reloj general biológico controla los otros relojes del cuerpo, la fe, la fe que la Biblia le llama la fe, controla todas las expresiones de fe que nosotros podemos tener. Cuando yo estoy hablando de expresiones de fe, ¿cuántos se acuerdan de lo que estoy hablando? Expresiones, diferentes expresiones de la fe. La obediencia es una expresión de fe, el amor es una expresión de fe, la consistencia es una expresión de fe. ¿Me están entendiendo? La autonegación es una expresión de fe. Expresiones de fe. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque nosotros tenemos una fe, la fe. Es basada en nuestra relación con el Señor Jesucristo, basada en lo que Él hizo por nosotros. Esa es nuestra fe. De ahí no salimos. Todo lo demás que nosotros hacemos son expresiones de fe por causa de nuestra confianza y dependencia en la persona, el carácter, la palabra y la obra de Jesucristo. Esa es nuestra fe. Todas las demás expresiones de fe precisamente existen y las tenemos por causa de esa fe fundamental, la fe. Entonces Pablo dice, examinaos si estáis en la fe. Examinaos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Por qué él dice, usa esa expresión reprobado? Ser reprobado es ser rechazado. Usted está trabajando en una correa de producción, está mirando productos. Los productos, por ejemplo, que vende Publix, esos productos que venden Publix, antes de llegar al público, los pasan por unas correas para ver si esos productos deben llegar al público o no. ¿Cierto o falso? Esos productos no vienen desde donde los cultivan simplemente para el público. Esos productos los prueban, los examinan, se aseguran que están bien. Bueno, los que no están bien son reprobados. Cuando una fecha en un producto de Publix ya llegó a su punto, esos productos, yo veo a veces, entro a Publix y veo los trabajadores chequeando productos y sacándolos de eso. Y descubrí que esos productos, la fecha ya caducó, se venció y los sacan. No sé qué hacen con los productos, porque esos productos están buenos. Un paquete de pan así de esos productos, hermanos queridos, esos productos me duran como una semana, aunque se le fue la fecha. Pero ellos lo sacan. Pues hay varias razones. No es necesariamente que el producto esté mal. Es que hay otros códigos que rigen ese proceso. No necesariamente que el producto esté mal. Entonces, aquí en Norteamérica eso tienen que hacerlo. Por ley tienen que hacerlo. Lo que no debe estar ahí es reprobado. Si hay un producto que está dañado, es reprobado. Si hay un producto, si la sopa está agria, hay que reprobar. Bendito el nombre del Señor. Ay, Señor amado. Gloria sea al Señor Jesucristo. Reprobar. Él dice, examinaos a vosotros mismos que estáis en Cristo Jesús, si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos? Mire la construcción del texto. Voy ya mismo a otra cosa. Mire la construcción del texto. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Quiere decir que si alguien está reprobado, Jesucristo no está en la persona. Y si Jesucristo no está en la persona, perdió la salvación. ¿Por qué Pablo
Es que la gente se mete, la gente comienza a hacer doctrinas sin mirar lo que dice la Escritura. No se puede hacer doctrina, queridos hermanos, sin mirar lo que dice la Escritura. La teología, para hacer teología, tiene que meterse en la doctrina. Es la doctrina la que produce la teología y no al revés. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos dice a nosotros, examinaos si estáis en la fe. Porque alguien puede estar reprobado y no darse cuenta. Él dice, examinaos, porque alguien puede haberse deslizado de la fe y no se ha dado cuenta. Por varias razones puede ser que no se ha dado cuenta. Pero él dice, examinaos si estáis en la fe. La naturaleza humana que es caída, es hecha de tal forma que nosotros podemos estar haciendo algo por rutina y no darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Cuando usted, yo no sé cuántos de aquí practican eso. Usted tiene la costumbre de poner las llaves de su carro en un lugar. Usted entró a su casa y puso las llaves. Salió de su casa, estiró la mano y cogió la llave. Rutinariamente. ¿Verdad que sí? Por eso cuando le cambian la llave se le cayó el mundo. Le cambiaron la llave. Gloria a Dios. Le cambiaron la llave del lugar y hay problema, se le creó un problema. ¿A cuántos le ha pasado eso? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado eso. Uno pone la llave o lo que sea, Usted pone en un lugar porque usted sabe que al otro día va a repetir la actividad. Pero si le cambian lo que usted puso del lugar para repetir la actividad, ya se le dañó el día. Yo le digo a los hermanos, los que nos ayudan con el equipo, enrollen los cables de esta forma y pónganlos de esta forma. ¿Sabe por qué es? Hay dos razones por las cuales yo le digo eso. Una, porque los cables, si no se enrollan de esa forma, se dañan, se tuercen. Este cable se tuerce y por dentro se parte. Y son muy caros estos cables. Otra razón es porque cuando yo vengo por la mañana, yo simplemente abro la caja y comienzo a sacar cables. Si están enredados, se me forma un pote de espagueti. Y eso me crea a mí dolor de cabeza. Porque yo vengo a cierta hora y quiero terminar a cierta hora. Cuando no. Entonces yo comienzo a hablar con el Señor. Señor, amado, enséñale a los muchachos que están con tanto amor ayudando, pero enséñale porque esto es el problema a mí. Y yo les digo a los muchachos, miren, los cables de bocina van aquí y los cables de micrófono van allá. Y a veces abro las cajas y los cables de micrófono están en la otra y los cables de bocina están en esta otra. Padre del cielo. ¿Ve? Entonces eso crea un trauma, eso le crea un trauma a uno, ¿verdad que sí? Pero mire, eso, cosas sencillas, normales. Pero Pablo está hablando de algo. Pablo está hablando de la fe. No está hablando de cositas, un cablecito. Está hablando de la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque una persona puede estar haciendo algo dentro de el ámbito de la iglesia y no darse cuenta que ha perdido algo. Y lo que está haciendo, lo está haciendo simplemente por rutina. Por rutina. A mí me sorprendió alguna vez de la iglesia de donde yo vengo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo oía ciertas hermanas que en el culto decían gloria a Dios, aleluya. Pero a veces decían gloria a Dios, aleluya, mirando para allá.
Y yo comencé a preguntarme, siendo recién convertido, comencé a preguntar, ¿por qué esas hermanas dicen gloria a Dios, aleluya? Y no saben lo que están diciendo gloria a Dios, aleluya. Quiere decir que se hizo una rutina, algo rutinario. Ya no había alabanza al Señor, era algo rutinario. Hermanos, examinaos si estáis en la fe, porque estar en la fe es lo que produce todas las demás expresiones. Todas las demás expresiones. Entonces, él dice, examinaos. Les mencioné anteriormente el médico. Uno va al médico, él saca sus instrumentos y comienza a chequear a uno, a examinarlo para asegurarse que todo está bien. ¿Cuáles son las herramientas de nuestro examinarnos? Porque tiene que haber herramientas para examinarnos. Tiene que haber unas herramientas. Cuando yo estoy en la fe, tengo expresiones de fe. Cuando yo estoy en la fe, adoro a Dios. Adorar a Dios no es cantar. Adorar a Dios es reconocer a Dios en todas las fases de mi vida. Y reverenciarlo y respetarlo en todas las fases de mi vida. Eso es adoración. La alabanza es parte de la adoración, pero no es la adoración completa. Entonces, si yo estoy, como el ejemplo que le di, aleluyando en el culto de alabanza, aleluyando y gloria a Dios, y de repente descubro que me estoy haciendo un examen de por qué yo estoy aleluyando y dando gloria a Dios, ¿a qué se debe esto? Y me doy cuenta que no hay, por supuesto, siempre hay razón para decir gloria a Dios, pero yo debo ser consciente que estoy dando gloria a Dios. Yo debo ser consciente. Siempre hay razón para darle gloria a Dios. Siempre hay razón para caminar y decir gloria a Dios. Pero yo debo ser consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, pero me examino y me di cuenta que estaba simplemente diciendo o haciendo cosas sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Entonces debemos nosotros examinar y utilizar la humildad de corazón. La humildad de corazón es una herramienta para yo examinarme. De la misma forma que yo le digo al médico, tengo algo aquí, chequéame esto que está aquí. Como me pasó una vez a mí que esta mano se me hinchó así, un dolor que no resistía. Tuve que ir al médico que no resistía, ni para levantar la mano resistía. Y cuando él me chequeó, me examinó, me dijo que había dentro aquí un pequeño órgano como especie de un nervio que se había inflamado a tal magnitud que había creado eso. Un examen encontró eso, un examen. Pero yo le dije al médico, tengo algo aquí. La humildad de corazón nos habilita para decir, hay un problema conmigo. La humildad de corazón nos ayuda a decir, yo tengo que prestar más atención a lo que estoy haciendo. La humildad de corazón nos habilita a nosotros para decir, estoy tropezando. Nos habilita para decirnos a nosotros mismos, tengo que sacar más tiempo en la presencia del Señor. No estoy dándole a Dios lo que es de Dios. No diezmo, no doy el diezmo de mi tiempo, no doy el diezmo de mi persona, de mis esfuerzos, no doy el diezmo de lo que Dios me ha dado, no estoy dándole a Dios. Inclusive de las finanzas, no estoy dándole a Dios lo que estoy supuestamente darle a Dios. ¿Y cómo se logra eso? La humildad de corazón nos habilita para hacer eso. Porque es la humildad de corazón que nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos. Nosotros somos muy propensos a mirar la paja que está en el ojo ajeno, pero Cristo dijo, primero mira la viga que está en tu ojo. Y mire cómo lo puso el Señor, tan terrible.
El Señor dijo, ustedes miran primero, quieren mirar la paja que está en el ojo de tu hermano, pero mira primero la viga que está en tu ojo, y cuando saques la viga que está en tu ojo vas a poder ver la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cómo no? ¿Cómo somos capacitados para hacer eso? La humildad de corazón. Porque la humildad de corazón nos hace ser sinceros con nosotros mismos. Y si yo no puedo ser sincero conmigo mismo, tampoco voy a ser sincero con el Señor. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo, queridos hermanos. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, estoy fallando en esto, yo lo sé, perdóname, ayúdame. Conmigo mismo tengo que ser sincero. Cada cristiano tiene que ser sincero consigo mismo. Señor, estaban los dos orando, el religioso y el publicano. Y el religioso era tremendo cristiano. Tremendo, daba diezmo de todo, o ayunaba 2 veces por semana, era tremendo oficial. El publicano dice, Señor, ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. ¿Ah? Cuando uno es sincero con uno mismo, esa sinceridad lo va a capacitar para poder ir delante del Señor, porque el Señor nos conoce mejor que nadie. Y Dios no quiere que yo vaya delante del Señor a decirle al Señor todas las cosas que yo hago, porque Él sabe lo que yo hago. Él quiere que yo vaya delante de Él reconociendo que Él sabe lo que está pasando conmigo. Y cuando yo voy delante de Él reconociendo que Él sabe lo que está pasando conmigo, entonces me descubro en su presencia. ¿Para qué me voy a esconder si Él sabe? Él sabe lo que está pasando conmigo. ¿Y por qué yo puedo hacer eso? Porque me he examinado. Si yo no me examino, no voy a poder hacer eso. La autonegación, herramienta. Sujeción son herramientas. Las expresiones de fe son herramientas. La obediencia a la palabra, etcétera, 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 hermanos queridos. Ustedes las conocen, ustedes conocen muchas de esas herramientas porque hemos hablado muchas veces de esas cosas aquí. Nos ayudan a examinarnos. Nos ayudan a examinarnos. La paciencia es una expresión de fe. Señor, me di cuenta que no expresé paciencia con esta situación. Perdóname mi falta de paciencia y ayúdame. Yo hablaba con una persona por teléfono ayer. La persona hacía unas exigencias. Y yo le dije a la persona, o sea, llegué a un punto porque la exigencia que estaba pidiendo, que estaba expresando la persona, no tenía lógica, no tenía sentido común, no tenía justicia, no tenía razón de ser. Y entonces ya me estaba sacando de los zapatos ya. Pero el Señor me ayudó, es como que el Señor me tomó del brazo y me dijo, si dices eso que quieres decir, no vas a llegar a nada. Vas a hacer lo peor. Aunque merece, pero no vas a lograr lo que tú quieres lograr. Entonces me puse cuchillo en mi garganta. Y busqué las frases. Y gracias a Dios, porque estábamos hablando en texto, el tiempo para crear el texto me ayudó a buscar las frases correctas. Porque si uno no se examina a uno mismo, uno no va a encontrar dónde cometió el error. Y uno puede pensar que uno siempre está bien en lo que está diciendo o en lo que está esperando. Y en el cristianismo no necesariamente uno siempre tiene que estar bien en lo que está esperando, porque en el cristianismo el amor le exige a uno ciertas cosas. Y a veces el amor te pide a ti que pongas la otra mejilla. Y eso no siempre tiene lógica en lo que nosotros esperamos o queremos o necesitamos inclusive. Pero para lograr eso hay que examinarnos a nosotros mismos
¿Cuál es la expresión que estoy teniendo ahora mismo? Porque yo quiero honrar al Señor en todas las cosas. Yo quiero asegurarme que estoy en la fe. Y que las expresiones que estoy teniendo son expresiones de fe. No de autojustificación. Porque en el Evangelio esas cosas no funcionan. En el Evangelio hay que usar armas del Espíritu. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios. Aleluya, gloria a Dios. La justicia de Dios le exigió a Dios que tenía que castigar el pecado del hombre. Y Él lo hizo. Lo hizo. Respondiendo a su justicia, pero cuando su justicia le exigió y él respondió a su justicia, quien recibió el juicio que su justicia esperaba fue su amor. Su amor recibió. Qué poderoso es Dios, ¿verdad? Él castigó el pecado. Él castigó el pecado, pero fue su amor quien recibió su ira. La ira de Dios sobre el pecado fue el amor quien la recibió. De tal manera amó Dios al mundo que dio para satisfacer su justicia, Él mismo dio. Nadie más podía recibir el castigo que exigía su justicia. Nadie más. Nadie más podía hacerlo. Hebreos 10:25 dice, pero he aquí me preparaste cuerpo para recibir el juicio que exigía su justicia sobre el pecado. Él preparó el cuerpo en el verbo. Examinémonos. Cristo se examinó. Él mismo se examinó. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo es una naturaleza humana. En la naturaleza humana, aunque es una naturaleza perfecta, sin pecado, pero no dejó de ser humano. No dejó de ser humano, pero Él se examinó. Examinó. Y cuando llegó el momento que la cruz le estaba exigiendo lo que tenía que hacer, le dijo, Padre, si es posible. Está haciendo un examen de Él mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y se examinó más allá. Por eso dice Filipenses 2, del 5 en adelante, hasta la muerte. Se examinó más allá y dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué pudo Cristo decir eso? Él se examinó y encontró quién Él era y a qué vino. Podemos nosotros examinarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios 11:31 dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Corintios 11:31. En la misma iglesia, Pablo hablándole, usando la misma palabra, en dos contextos diferentes, y por cuanto está hablando de dos contextos diferentes, se usan en el original dos diferentes palabras, pero el propósito es el mismo, y como el propósito es el mismo, las palabras convergen, esa palabra convergen con los dos contextos, convergen en un propósito. Si nos examináramos, no seríamos juzgados. Y cuando estamos hablando de juzgar, está hablando de lo que sucede dentro de una corte cuando determinan que alguien es culpable y lo juzgan. Determinan qué es lo que van a hacer con esa persona. Pero si nosotros nos examinamos, no tenemos que llegar a ese. Qué cosa tremenda. Si nos examinamos, no tenemos que llegar a ese punto. Judas fue juzgado y condenado a muerte. Si Judas se hubiese examinado a tiempo, él no hubiese tenido que llegar a ese punto. Y pasó de una línea, y cuando pasó de la línea ya no había forma de regresar. Ya no había forma de regresar. Cuando encontró, dice la Escritura, cuando quiso regresar, no pudo.
Y esa responsabilidad de escudriñarlo no era del Señor, era de Él misma, de Él mismo. Cada uno de nosotros tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, decirle por qué yo tuve esta reacción, por qué tuve este pensamiento, por qué esto, por qué lo otro. Examinarnos para corregir, queridos hermanos, corregir, esa es la razón, corregir. Eso no es obra del Espíritu Santo, es obra nuestra. El Espíritu Santo simplemente nos va a insinuar, nos va a mostrar, nos va a inquietar, pero la decisión de examinarnos y corregir es nuestra, no es de Él. Entonces tenemos que examinarnos a ver si estamos en la fe, porque todas las demás expresiones de fe parten de nosotros estar en la fe absoluta. Esa relación y vivencia dentro de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, que lo hemos aceptado como absoluto. Esa es la fe nuestra, el Evangelio. Gloria a Dios. Hebreos 2:1 dice: gloria a Dios. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El escritor de los Hebreos dice: es necesario que atendamos con más diligencia. Diligencia es lo contrario de negligencia. Cuando somos diligentes, nos examinamos a nosotros mismos. Cuando somos diligentes, no estamos esperando que alguien nos examine, nos examinamos nosotros mismos. Cuando somos diligentes, no estamos esperando a que se ponga peor la situación. Nos examinamos, porque somos diligentes. Yo quiero estar en la fe, yo quiero vivir la fe, y yo quiero tener todas las expresiones de fe que me menciona la Sagrada Escritura, tenerlas. Aleluya. No importa lo que yo vea o no vea, oiga o no oiga, sienta o no sienta. Lo dice la Biblia, yo quiero vivirlo. Eso es todo. Es parte de la estructura de enseñanzas que me provee el Evangelio. Yo quiero vivirlo. No me importa si lo siento, si no lo siento, si lo veo, si no lo veo, si lo oigo, si no lo oigo. No me interesa. Lo dice la Biblia. Eso es todo lo que yo quiero saber. Con diligencia, atendamos, con diligencia atender. ¿Tienes un síntoma? Atiéndelo. ¿Por qué no estás durmiendo? Atiende eso. Yo no estaba durmiendo y yo voy a atender esto. ¿Qué es lo que pasa? A mí que me gusta dormir tanto. El cuerpo necesita por lo menos 6 horas de descanso continuo para que funcione normal. Cuando eso no sucede, el cuerpo comienza a segregar ciertas químicas para tratar de compensar. Y en la intención del cuerpo compensar, ahí es donde viene y sube la presión, suben las calorías, suben el colesterol, se sube la glucosa, el cuerpo tratando de compensar. El escritor de los Hebreos entonces nos dice a nosotros: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hay que atenderlas. Yo le dije el otro día al pastor, de los dueños de aquí, se lo he dicho varias veces. La última vez que se lo dije fue la última vez que estuvimos aquí. Hay un baño que parece que cuando lo bajan, esa cadenita baja y se queda y se mete debajo del flapper, la gomita esa que cierra.
Si eso sucede, ese tanque va a seguir botando agua. Y usted sabe el agua que bota toda la noche así, el agua que bota. Varias veces se lo dice. Los otros días volví y se lo dije. El martes se lo dije otra vez. Mira, lo llamé. Esto está pasando. Y me salí del carro y regresé aquí, me metí al baño y a investigar lo que era, y cuando vi, era esa situación. Entonces lo arreglé y se lo dije, mira, no hay problema, ya yo lo arreglé lo que era. El templo no es nuestro, pero no importa que no sea nuestro, eso cuesta. Es una iglesia, eso cuesta, a esa gente le cuesta. Entonces hay que atender esas cosas. Si el templo fuera nuestro, eso no sucedía. Porque esas cosas hay que atenderlas. Es lo que nos está diciendo Pablo. El escritor de los Hebreos nos dice, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, la palabra nos da fe, y nos da fe, para que crezcamos en la fe, para que nos desarrollemos en la fe, para que tengamos las expresiones de fe correctas. Por eso dice, es necesario con más diligencia prestar atención a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Cuando yo vine de Puerto Rico en el 1972 a Patterson, en septiembre, en octubre, casi noviembre, estaba en casa de mi hermana. Allá las casas son altas porque tienen sótanos. No son como aquí usted entra así a la casa, allá no, tiene que subir una escalera para entrar al primer piso. Y cuando salí de la casa y me iba a parar a mi casa, salí y puse en pie en el escalón y me fui, caí afuera en la acera. En ese tiempo que hay algo que se llama resbalilla. Es como una lluvita bien copiosa así, que una vez que eso cae en el piso, es como usted tratar de caminar en una barra de jabón mojado. No puede, no se puede. Puse el pie en el escalón y me fui. ¡Wow! Yo dije, yo no conocía al Señor, ¿sabe? Me deslicé. Eso es deslizarse. El escritor de los Hebreos lo usa en el sentido espiritual. Prestemos atención con más diligencia, mucha diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse es apartarse, abandonar la fe. Ahí la palabra deslizarse es abandonar la fe. ¿Me puede una persona abandonar la fe? Sí. ¿Puede perder la salvación? Sí. Y no darse cuenta. Se puede apartar de su relación con el Señor y de la dinámica que existe, que Dios quiere y que debe existir en el cristiano, del Espíritu Santo, decirnos, guiarnos, mostrarnos. ¿Se puede perder eso? Sí. Y uno estar dentro del cristianismo sin ser cristiano. Estar inclusive en actividades de la iglesia sin ser cristiano. Estar inclusive ministrando. Y de eso yo le podía dar ejemplos a ustedes con nombre y apellido. Que en uno de esos casos me dijo a mí el Espíritu Santo, no te metas en eso. Así me dijo, no te metas en eso. Y yo no sabía de él, pero le hice caso. Después descubrí. En la cárcel está todavía. En la cárcel está todavía. Estaba ministrando y se había deslizado, pero estaba ministrando. ¿Por qué? Porque no se había examinado cuando ya estaba apartándose de la fe. Se estaba apartando de la fe y no se había dado cuenta, porque no se examinaba. No se examinaba.
eso lo llevó a matar a su esposa. Hermanos queridos, eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Si nosotros no estamos continuamente examinándonos, nuestras expresiones, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? Y cuando nos damos cuenta de que pensamos, hicimos algo que viola la revelación de Dios, es necesario ir al altar de la gracia. Hebreos 4:6, acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que se llama el Señor Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero con diligencia hay que hacer eso. Eso no se puede esperar. Y a todos nos puede pasar, queridos hermanos. A todos nos puede pasar. Pero nosotros tenemos una provisión del Señor. Nosotros tenemos una provisión. La Escritura nos dice, el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo nos inquieta. Si nosotros sacamos tiempo para estar en la presencia del Señor, el Espíritu Santo nos va a hablar claro y nos va a decir claro cuál es el problema. Esto es un problema, arréglalo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Estáis en la fe. ¿O es que no conocéis a vosotros mismos? Dice Pablo. ¿No os conocéis a vosotros mismos que estáis en Cristo Jesús? A menos que estéis reprobados. Quiere decir que si estáis reprobado es porque no estás en Cristo Jesús. Puede estar en la iglesia, puede estar trabajando en la iglesia, puede estar ministrando, pero ha sido reprobado. Porque esperó mucho tiempo y se deslizó. Dentro de la iglesia se deslizó. Yo creo que Dios en este tiempo nos llama a nosotros, sus hijos, su iglesia, su pueblo. Nos llama precisamente a prestar atención a estas cosas. Cristo viene pronto. Yo no le digo a usted que usted haga lo que yo hago, pero se lo digo por si le sirve. Yo le digo al Señor, Señor, yo me quiero ir en el rapto. Yo me quiero ir en el rapto. Todas aquellas cosas, muéstrame todas aquellas cosas que me pueden impedir irme en el rapto. Yo me quiero ir en el rapto. Y en relación a la familia, ustedes manténganse en fe. Eso es todo, manténganse en fe. Señor, son tuyos. Son tuyos. No importa lo que el diablo te diga, lo que te traiga a la mente, lo que veas, lo que oigas. Dile al Señor, son tuyos, porque yo te los entregué a ti, son tuyos. Si son tus hijos, ellos son tuyos, Señor. Y yo no acepto las mentiras del diablo. Punto, se acabó. Mientras yo esté aquí, tenga vida, Señor, son tuyos. Dígale así al Señor, con confianza. Tenga esa confianza plena en el Señor. Ore por sus hijos, ore por sus seres queridos, sus hermanos, hermanas, primas, lo que sea. Ore por ellos. En el cielo yo tengo un montón de familias que nunca los vi meterse a una iglesia, pero sí recibí testimonio porque pregunté de que en su lecho de muerte aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué sucedió eso? Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Y tengo un montón de gente allá que están en la presencia del Señor. Inclusive mi mamá y otros miembros de la familia. ¿Ah? Ore al Señor, dígale, estos hijos míos son tuyos, Señor. Y cuando usted diga eso, examínate. Si tú quieres que sea como tú quieres, o que tú quieres que sea cuando tú quieres, o que tú estás dispuesto a que el Señor lo haga como Él quiera. Examínate, porque si tú le dices, Señor, son tuyos, los quiero ver allí, pero tú quieres que Dios lo haga como tú quieres, le estás poniendo traba al Señor. Pero si tú te niegas a ti mismo, a ti misma, y le dices, Señor, yo quiero verlos allí. Prefiero verlos servirte y ser útiles aquí, pero si no es así, yo los quiero ver allí. Y te echas para atrás, acá, en tus emociones te echas para atrás, y deja que el Señor se meta.
porque el Señor no comparte su gloria con nadie y Él tiene un brazo fuerte que puede hacerlo como Él piensa que debe hacerlo. Si nosotros nos metemos en el medio, lo vamos a dañar. Si nos metemos en el medio, nos vamos a dañar nosotros. Vamos a dejarlo que Él lo haga, como Él piense. Sea sincero con el Señor. Dígale, me gustaría verlo servirte aquí, ser útil en tu obra. Amén. Me gustaría tener ese gozo de verlo ser útil en tu obra. Pero si no se puede, Señor, hazlo como tú quieras. Pero sí, tu palabra dice esto. Tu palabra dice esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Manténgase fiel en eso y firme. Sin titubear. No le haga caso al diablo. Simplemente confiesa eso. Y eso no hay que proclamarlo de las azoteas. Eso hay que decírselo en tu closet secreto. En tu closet secreto, decírselo al Señor. Y decirle, Señor, esto y esto y esto y esto y esto. Y tú sabes que es verdad lo que te estoy diciendo. Cuando mi nena del medio se enfermó, íbamos para Ohio, para una iglesia de Rat Parsley. Íbamos para allá y la nena mía se enfermó, le dieron un antibiótico en la ciudad de Patterson. En el camino los antibióticos le hicieron una mala reacción y llegó allá paralizada y en el cuerpo, ampollas en el cuerpo. Y yo le dije al resto de la familia, váyanse ustedes al culto que yo me quedo con ella aquí. Yo me quedo con ella y me arrodillé al lado de la cama y le dije al Señor, tú me dijiste a mí que ellas son tuyas. Me lo mandaste a decir por teléfono. Precisamente anoche estaba yo hablando con la hermana. Ella me llamó, esa hermana que Dios utilizó para decirme eso, al principio, en aquel principio que ella había llegado a la iglesia, en la década del 90. Me llamó por teléfono, ni me saludó y me dijo, así dice el Señor. Y yo le dije al Señor, tú me mandaste a decir por teléfono que ellas son tuyas. Tú vas a hacer lo que tú quieras. Y yo sabía lo que yo estaba diciendo porque estaba pensando claramente en lo que yo estaba diciendo. Mi vida por la de ella. Y si tú determinas por ella, tú eres Dios Todopoderoso para determinar lo que tú quieras, pero el diablo no la puede tocar. Con conciencia de lo que yo estaba diciendo, porque yo sabía lo que Dios puede hacer, queridos hermanos. Cuando Él es soberano y Él manifiesta su soberanía, Él puede hacer lo que Él piense que es mejor hacer. Y en eso yo me regocijé de saber que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. En un lado la oración y en el otro lado mi corazón. Pero lo dije en fe, nada más. Lo dije sabiendo que Él está ahí, que me está escuchando. Examinándome lo que yo estaba diciendo. Es la misma oración que digo diariamente y día y noche, la misma. Dios te va a honrar, Dios no va a fallar, queridos hermanos, en honrar tu fe. Dios te va a bendecir, te va a fortalecer, te va a consolar, pero Él va a hacer lo que es mejor. Y lo que es mejor no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es mejor. Pero examínate si estás en la fe. Si reconoces que estás en la fe, regocíjate en la voluntad de Dios. Si estás en la fe, gózate en la voluntad del Señor y alaba a Dios por su voluntad santa y perfecta. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Dios hizo como Él quiso. Él fue a la cruz. Lo entregó. Lo entregó por nosotros. No lo quitó, lo entregó por nosotros. Él hizo lo que era su voluntad perfecta, buena, agradable. Dios siempre va a hacer la misma cosa. Solamente regocíjate en eso, en la voluntad de Dios, y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Todos decimos amén. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Tú eres bueno. Tú eres Dios Todopoderoso. Eres Dios soberano, altísimo.
nos has dado el privilegio de relacionarnos contigo, de comunicarnos contigo, de traerte a ti nuestros deseos y anhelos. Delante de ti están nuestros anhelos y nuestro suspiro no te es oculto. Dios Todopoderoso, sea tu nombre exaltado, gloria a tu nombre. Y gracias por este privilegio que tú nos das de conocerte y de servirte. Ayúdanos diariamente a examinarnos, examinar nuestra fe, examinar nuestras expresiones, nuestro diario vivir, examinar nuestros anhelos y deseos, nuestro caminar, examinarnos, a ver si estamos en la fe. Y danos la gracia para descubrir si estamos deslizándonos de la fe. Regresar, Señor. Regresar a lo que es la fe y regresar a las expresiones de fe, regresar a la consagración y regresar a la dependencia total de ti, a la confianza total y dependencia total de la persona y el carácter y la palabra y la obra de Jesucristo. Ayúdanos, Dios Padre. Gracias por todas las cosas que haces en nosotros y con nosotros. Gracias por la vida. Gracias porque nos permites servirte y nos permites esperarte. Como ahora te esperamos, Señor amado, que vengas por nosotros. Anhelamos con el Espíritu Santo y decimos con el Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Recibe adoración, culto, gloria y honra. Ahora y siempre, buen Dios. Amén y amén.